Para calcular la superficie que envuelve a un sólido de revolución, nos auxiliaremos de lo aprendido en el video de longitud de curva. Después de todo, la superficie de un sólido de revolución es generada al rotar esa curva. Si recordamos, la longitud de curva se puede aproximar por medio de segmentos poligonales, pero notemos que cuando rotamos esos segmentos no se generan cilindros circulares como en el caso del volumen de revolución, sino pedazos de conos, por lo cual sería bueno saber entonces cómo calcular esa área para después hacer una suma de todos esos pedazos y refinar la partición para así tener una mejor aproximación de la superficie deseada. Analicemos la superficie del cono. Para ello, podemos hacer un corte y desenrollar el cono. Notemos que lo que obtenemos entonces es un sector circular con radio L igual a la longitud del segmento que genera el cono al hacerlo rotar sobre un eje y un ángulo θ, el cual se puede calcular mediante una regla de 3. Vemos que el arco de circunferencia de ese sector circular es igual al perímetro de la base del cono. Por lo tanto, debe medir 2πr, donde r es el radio de esa circunferencia. Por otro lado, si consideramos la circunferencia completa de ese sector circular, entonces la medida de ese arco debe ser igual al radio de la circunferencia multiplicado por el ángulo del sector. De ahí que obtenemos la ecuación 2πr igual a L por θ. Despejando a θ, obtenemos que es igual a 2πr sobre L. De igual manera, mediante una regla de 3, podemos obtener el área de ese sector circular, y que sería igual a un medio de L cuadrado por θ. Y, sustituyendo el valor de θ, obtenemos que es igual a pi por r por L. Ahora bien, lo que nosotros realmente queremos no es la superficie total de un cono, sino la de un cono truncado. Pero esta área es fácil de obtener mediante la resta de conos que tengan la misma generatriz y bases paralelas. Así, si consideramos este triángulo y dividimos la hipotenusa en L y L2, entonces, al área del cono mayor dada por pi por R1 más L2, le restamos el área del cono menor dada por pi por R2 por L2, lo cual podemos factorizar como pi que multiplica a R1 menos R2 por L2 más R1 por L. Además, si etiquetamos los vértices de los triángulos del siguiente modo, vemos que, dado que el triángulo AD es semejante al triángulo ABC, entonces se cumple la relación L2 entre R2 igual a L más L2 sobre R1. De ahí que R1 por L2 sea igual a R2 por L más R2 por L2. O bien, que R1 menos R2 por L2 sea igual a R2 por L. Por lo que, sustituyendo en la ecuación inicial, obtenemos pi por R1 más R2 por L. Y si consideramos a R como el punto medio entre R1 y R2, entonces tenemos que la ecuación anterior se puede reescribir como 2pi por R por L. Pues bien, hemos calculado ya la superficie del cono truncado que buscábamos. Así, si colocamos esta superficie en un eje coordenado debajo de una función f de x definida en un intervalo a, b, y la hacemos rotar de tal manera que este cono truncado sea tan solo uno de los pedazos que se aproximen a la parte de la superficie contenida entre los puntos xy-1 y xy, podemos utilizar el área encontrada para hallar la superficie de revolución generada por f de x. Para ello, denotaremos a y como f de xy y pi como el punto xy, y. Entonces, el área encontrada sería igual a 2pi por y menos 1 más y sobre 2 por la longitud del segmento pi menos 1 pi. Y, así como en los videos anteriores, si sabemos que la curva tiene derivada continua, entonces podemos utilizar el teorema del valor intermedio para reemplazar la norma del segmento pi menos 1 pi por la raíz cuadrada de 1 más f' de xy asterisco al cuadrado por xy menos 1, donde xy asterisco es algún punto intermedio en el intervalo xy menos 1, xy. De esta manera, cuando la longitud del intervalo sea lo suficientemente pequeña, entonces f de xy sería casi igual a f de xy asterisco. Y de igual manera, dado que f es continua, entonces f de xy menos 1 sería casi igual a f de xy asterisco.
Por lo tanto, la expresión anterior se aproxima también a 2pi por f de x y asterisco por la raíz cuadrada de 1 más f' de x y asterisco al cuadrado por delta de x. No olvidemos que delta de x es justamente la longitud del intervalo x y menos 1, x y. Así, si sumamos todos los pedazos de la superficie correspondientes a la partición x0 menor a x1 que sea menor a x2 y así sucesivamente hasta que sea menor a xn, obtenemos entonces la siguiente suma de Riemann, la cual, si tomamos el límite cuando n tiende a infinito, obtenemos entonces la integral de a b de 2pi por f de x por la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado de x. Así entonces, si f es positiva y tiene derivada continua, podemos definir el área de la superficie de revolución generada al rotar la función y igual a f de x alrededor del eje x para x en el intervalo a, b como esta integral. Ejemplo 1. Se quiere conocer la superficie de una franja central de una esfera de radio 2 que se genera al hacer rotar una curva alrededor de un eje y cuya longitud es igual a 2 pi tercios. Para empezar, podemos colocar imaginariamente la esfera de radio 2 en el origen. Sabemos además que la superficie de esta se puede generar al hacer rotar media circunferencia alrededor del eje x. Por lo tanto, la función correspondiente a esa media circunferencia estaría dada por f de x igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada. Además nos dicen que la longitud de esa curva es igual a 2 pi tercios y que al hacer rotar esta curva alrededor de un eje correspondería a una franja central de la esfera, por lo cual esa misma curva va a ser simétrica con respecto del eje y. De ahí entonces que tenemos la integral de menos a de la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado de x igual a 2 pi tercios. Lo que queremos es conocer el valor de a que cumpla que la longitud de la curva sea igual a 2 pi tercios. Y, dado que 1 más f' de x al cuadrado es igual a 4 sobre 4 menos x cuadrado, luego tenemos la siguiente ecuación, o bien esta otra. Entonces, si recurrimos al cambio de variable x igual a 2 seno de teta, se tiene como consecuencia varias cosas. La primera es que entonces la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado es igual a 2 veces el valor absoluto de coseno de teta. Esto se obtiene al utilizar la identidad trigonométrica que nos dice que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Otra consecuencia es que la derivada de x sería igual a 2 coseno de teta de teta. Y por último, al hacer el cambio de variable en los límites de integración, obtenemos que teta sería igual al arcoseno de a medios. Por lo tanto, la integral anterior quedaría como la integral desde el arcoseno de menos a medios hasta el arcoseno de a medios de 2 coseno de teta sobre 2 veces el valor absoluto de coseno de teta de teta. De ahí, tendríamos que analizar dos casos, uno en el cual el coseno de teta es positivo y otro en el cual el coseno es negativo. Pero si analizamos la función arcoseno de teta, podemos ver que ésta toma valores entre menos pi medios y pi medios. Por lo tanto, teta también está entre menos pi medios y pi medios. Y si ahora vemos la gráfica de la función coseno de teta, observamos que en ese intervalo el coseno es positivo, por lo cual solo tenemos un caso, y por lo tanto podemos quitar las barras de valor absoluto. Y entonces la integral se reduce a la integral del arcoseno de menos a medios hasta el arcoseno de a medios de teta, que sería igual a pi tercios. Esto se resuelve como arcoseno de a medios menos arcoseno de menos a medios igual a pi tercios. Pero como la función arcoseno, al igual que el seno, es impar, entonces menos arcoseno de menos a medios es igual al arcoseno de a medios, por lo cual la expresión anterior quedaría como 2 veces el arcoseno de a medios igual a pi tercios, o bien el arcoseno de a medios igual a pi sextos, de donde se deduce que a medios es igual a seno de pi sextos, que es igual a un medio, y por lo tanto a es igual a 1. Así, obtenemos los límites de integración para la curva cuya longitud es igual a 2 pi tercios. Y así, si quisiéramos calcular la superficie de la franja que se genera al hacer rotar esta curva alrededor del eje x, tendríamos entonces que resolver la siguiente integral, la cual es igual a 2pi por la integral de menos 1 a 1 de 2 veces la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado sobre la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado de x.
y que a su vez se reduce a 4pi por la integral de menos 1 a 1 de x, y que es igual a 8pi. Cabe destacar que si quisiéramos obtener la superficie total de la esfera, procederíamos análogamente y la integral original se reduciría a 2pi r por la integral de menos r a r de x, dando como resultado 4pi r cuadrado. Ejemplo 2. Se desea conocer el valor de la superficie generada al rotar la curva y igual a la raíz cuadrada de 1 más e a la x alrededor del eje x en el intervalo 0,1. Notamos entonces que la derivada de y con respecto a x es igual a e a la x sobre 2 veces la raíz cuadrada de 1 más e a la x, por lo que al elevarlo al cuadrado y sumarle 1, nos quedaría la expresión 4 veces 1 más e a la x más e a la 2x sobre 4 veces 1 más e a la x, la cual es igual a e a la x más 2 al cuadrado sobre 4 veces 1 más e a la x. Por lo que al sacarle raíz a esta última expresión, nos quedaría como e a la x más 2 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 1 más e a la x. Así, al sustituir esta expresión en la fórmula para obtener el valor de una superficie de revolución, nos queda entonces 2pi veces la integral de 0 a 1 de la raíz cuadrada de 1 más e a la x por e a la x más 2 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 1 más e a la x de x, la cual se reduciría como 2pi que multiplica la integral de 0 a 1 de e a la x más 2 sobre 2 de x, y que a su vez se reduciría como pi veces la integral de 0 a 1 de e a la x más 2 de x, y que sería igual a la evaluación de 0 a 1 de pi que multiplica a e a la x más 2x, dando como resultado pi veces e más 1. Ejemplo 3. El siguiente ejercicio es un ejemplo de un sólido de revolución con volumen finito, pero con superficie infinita, y es el siguiente. Probar que al hacer girar la función f de x igual a 1 sobre x en el intervalo 1, infinito alrededor del eje x, se tiene una superficie infinita pero con volumen finito. Vayamos primero a ver cuál es el volumen, el cual no es tan difícil de calcular. Como vimos en el video anterior, este se podía calcular mediante la integral de a b de pi veces f de x al cuadrado de x. De esta manera, el volumen deseado estaría dado por pi veces la integral de 1 a infinito de 1 sobre x cuadrado de x, el cual es igual a pi veces el límite cuando p tiende a infinito de la integral de 1 a b de 1 sobre x al cuadrado de x, igual a pi veces el límite cuando b tiende a infinito de menos 1 sobre x evaluado de 1 a b, igual a pi veces el límite cuando b tiende a infinito de menos 1 sobre b más 1, igual a pi. Vayamos ahora sí a calcular su superficie. Tenemos entonces que 1 más f' de x al cuadrado es igual a 1 más menos 1 sobre x cuadrado al cuadrado, igual a x a la cuarta más 1 sobre x a la cuarta. Así, al sacarle raíz cuadrada a la expresión anterior, nos queda la raíz cuadrada de x a la cuarta más 1 sobre x cuadrada. De tal forma que la superficie deseada se puede calcular mediante la integral de 1 a infinito de 2pi veces 1 sobre x por la raíz cuadrada de x a la cuarta más 1 sobre x cuadrado de x, igual a 2pi veces la integral de 1 a infinito de la raíz cuadrada de x a la cuarta más 1 sobre x cúbica de x. Para resolver esta integral, procederemos entonces a hacer el cambio de variable u igual a x al cuadrado. De esta forma, la derivada de u sería igual a 2x de x, y así 1 sobre x al cubo se puede ver también como 2x sobre 2x a la cuarta o bien du sobre 2 por 1 sobre u al cuadrado. Notamos además que los límites de integración se mantienen, pues cuando x es igual a 1, u también lo es, y cuando x tiende a infinito, x al cuadrado también. Así, tenemos pi veces la integral de 1 a infinito de la raíz cuadrada de u cuadrada más 1 sobre u cuadrada de u, la cual es igual a pi veces el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 a b de la raíz cuadrada de u cuadrada más 1 sobre u cuadrada de u. Primero nos ocuparemos de resolver esta integral por partes y luego calcularemos el límite. Así, si f es igual a la raíz cuadrada de u cuadrada más 1, entonces
f' es igual a u sobre la raíz cuadrada de u cuadrada más 1. Y si g' es igual a 1 sobre u cuadrada, entonces g es igual a menos 1 sobre u. Así, tenemos que pi veces la integral de 1 a b de la raíz cuadrada de u cuadrada más 1 sobre u cuadrada de u es igual a pi veces menos la raíz cuadrada de u cuadrada más 1 sobre u evaluado de 1 a b menos pi veces la integral de 1 a b de menos 1 sobre u por u sobre la raíz cuadrada de u cuadrada más 1 de u, lo cual es igual a pi veces menos la raíz cuadrada de b cuadrada más 1 sobre b más raíz cuadrada de 2, más pi veces la integral de 1 a b de 1 sobre la raíz cuadrada de u cuadrada más 1 de u. Ahora bien, para calcular el límite cuando b tiende a infinito de menos la raíz cuadrada de b cuadrada más 1 sobre b, podemos proceder del siguiente modo. Dado que b es positiva, entonces la expresión anterior es igual a menos la raíz cuadrada de b cuadrada más 1 sobre b cuadrada, igual a menos la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre b al cuadrado. Así, al tomar el límite cuando b tiende a infinito de esta expresión, obtenemos que es igual a menos 1, y por lo tanto, el primer sumando obtenido al desarrollar la integral por partes es igual a pi veces la raíz cuadrada de 2 menos 1. Nuestro interés entonces se centrará en conocer el valor de la integral correspondiente al segundo sumando de la expresión anterior. Para ello, recurriremos nuevamente a un cambio de variable, el cual será u igual a la tangente de w. Así entonces la derivada de u sería igual a la secante cuadrada de w. Por lo que, si nos olvidamos momentáneamente de los límites de integración, tenemos entonces que la integral de du sobre la raíz cuadrada de u cuadrada más 1 es igual a la integral de la secante cuadrada de w sobre la raíz cuadrada de la tangente cuadrada de w más 1. Pero si recordamos la identidad trigonométrica que nos dice que la tangente cuadrada de w más 1 es igual a la secante cuadrada, entonces tenemos que esta integral sería igual a la integral de la secante cuadrada de w sobre el valor absoluto de la secante de w. Si regresamos ahora sí al cambio de variable, vemos que si u es igual a 1, entonces w es igual al arco tangente de u, que sería igual a pi cuartos. Y si u tiende a infinito, entonces w tiende a pi medios. Por lo que en ese rango la secante es positiva y podemos eliminar las barras de valor absoluto sin problema, quedándonos entonces con la integral de la secante de w, la cual es igual al logaritmo natural del valor absoluto de la secante de w más la tangente de w más c. Si regresamos ahora a las variables en u, obtenemos que esto mismo es igual al límite cuando b tiende a infinito del logaritmo natural del valor absoluto de la raíz cuadrada de u cuadrada más 1 más u, evaluado de 1 a b. Pero como la raíz cuadrada de b cuadrada más 1 más b tiende a infinito cuando b tiende a lo mismo, entonces al sacarle el logaritmo natural a esta expresión, también va a tender a infinito, y por lo tanto la superficie de este sólido de revolución es infinita. No está por demás decir que este objeto matemático lo descubrió Evangelista Torricelli en 1643, y en su honor lleva el nombre de la trompeta de Torricelli. Si este objeto existiera en la realidad, querría decir que nosotros podríamos vaciar en ella una cantidad finita de pintura. Pero si quisiéramos pintar las paredes del envase, no habría suficiente pintura en el mundo para terminar de pintarla.